Muy buenas noches, Grupo Instrucción Teológica. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz. Este es el segundo de los temas de la serie en defensa de la familia y que se enfoca precisamente a la necesidad de la consejería pastoral, porque ya saben que cada día aumentan los problemas, tanto en nuestra sociedad, con muchos estragos morales, psicológicos, sociales, espirituales. Esta pandemia es un caso muy particular que nos desafía a todos y es una oportunidad que las personas también tienen de buscar ayuda y refugiarse no solo en instituciones gubernamentales, sino que del auxilio de un guía espiritual, como un pastor, un consejero, un líder espiritual, que van y confían en que hay un hombre, como dice el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y bueno, pues creo que es importante, por tanto, que cada uno de nosotros podamos tomar esos principios generales, porque la consejería y bueno, también la psicología pastoral van acorde, van de la mano, y para aconsejar tenemos toda la verdad que viene de Dios, no importa cuál sea prácticamente la fuente, toda verdad proviene de Dios y es una declaración que prácticamente los que conocemos la palabra del Señor podemos sopesar. Encontramos consejeros como Job, que ante una necesidad tenía tres consejeros, ¿no? Que intentaron ayudarlo. Acuérdense de ese hecho. Está Bildar, Edifaz y Sofar. Bueno, pues ahí están las técnicas. Tenemos también a Jetro, quien aconsejó a Moisés. Tenemos otros ejemplos bíblicos, el mismo Señor Jesucristo con los caminantes de Maús. Y así podríamos decir al Señor Jesucristo en consejería personal con una mujer, y estamos hablando de la mujer samaritana y también con un gran líder como lo fue Nicodemo. Así que tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor. Y para esta charla, para esa posición, he invitado a mi amigo el pastor Saúl Bach, que es pastor de la iglesia presbiteriana. Hemos tenido la oportunidad de coincidir como profesores, tanto él como un servidor, en adiestramiento de capellanía, en capellanes. Así que el hermano tiene mucha experiencia como consejero y esa es la razón por la que cabe bien para él el tema de la necesidad de la consejería. Y tal vez nos va a hablar de técnicas, no sé, pero sé que va a ser de grande bendición. Así que, amigo pastor, este es su espacio y yo creo que no necesita más presentación porque ya él es exponente oficial en este espacio. Así que Dios me lo bendiga. Dejo el lugar a mi amigo, el pastor Saúl Bach. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda al país al cual pertenezca cada líder, cada pastor, cada hermano que nos acompaña en este grupo de instrucción teológica. Mi nombre es Reyes Saúl Bacpot, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, y en esta ocasión me invitaron a exponer el tema sobre la necesidad de la consejería pastoral. Al tomarle el pulso a nuestra iglesia y sociedad, podemos rápido cobrar conciencia de sus debilidades y amenazas y fácilmente inferir cuáles son las necesidades que tiene como desafío latente. Las ciencias humanas como la psicología, sociología y por supuesto la teología, la Biblia misma, nos han anticipado en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3, Pablo nos describe el pensamiento, emoción y conducta de una sociedad en decadencia. Una sociedad que día a día está en descomposición, en la cual estamos inmersos e incluso no estamos exentos de sufrir igual con ellos y de distorsionar nuestra visión y frenar nuestro avance por el duelo sufrido y no entendido y superado con base a la soberanía de Dios y su continua gracia. Por otro lado, mucho se dice que la iglesia es un hospital donde las personas concurren para ser curadas,
y transformadas mediante la dispensación de la gracia sanadora del amor, servicio de la misericordia de Dios que se predica y se expresa de forma práctica. De aquí la importancia y necesidad de desarrollar e implantar un ministerio centrado en las necesidades personales y, por supuesto, individuales de cada persona que busca y ve a la iglesia como un lugar de ayuda y mejora de su experiencia de vida. Cabe señalar que como pastores y feligresía somos entrenados para predicar, enseñar, administrar, pero poco o nada para aconsejar como ministerio y vocación. Y si se aconseja más como deber y parte de la tarea pastoral y no como ministerio de consejería pastoral. Con base a lo antes expuesto y sobre todo ante los desafíos de pandemia, pospandemia y otras necesidades de pensamiento, emociones y conductas problemas que provocan desenfoque y alienan a los hombres y mujeres del reino de Cristo y sociedad en general, se hace necesario dar respuesta de forma más objetiva, más personalizada y sistemática desde la función de un ministerio de consejería pastoral en las iglesias locales. En este breve audio vamos a hablar acerca de qué es la consejería pastoral, en este inductivo de consejería, antecedentes bíblicos de la consejería, y vamos también a hablar acerca de los fundamentos axiológicos de la consejería pastoral. De igual modo vamos a tratar los subtemas como beneficios de un ministerio de consejería pastoral, enfoques de la consejería pastoral, herramientas para el quehacer de la consejería pastoral y agenda estratégica para el abordaje de los casos de consejería pastoral. Muchas gracias, buenas tardes, Dios les siga bendiciendo y espero subir los diferentes audios en el transcurso de este día. Nos vemos. ¿Qué es la consejería pastoral? La consejería es un arte ministerial de cuidado o terapia especial, en la cual se ocupa o se centra en orientar y promover el crecimiento humano mediante una forma de acompañamiento de personas, parejas, familias o pequeños grupos, quienes conviven y enfrentan cotidianamente desafíos y luchas existenciales particulares. Cabe entonces decir que la tarea de consejería pastoral es un trabajo personal y especializado. Schipani 2018 en la página 7 y 8. En la Biblia se nos insta a hacer un trabajo pastoral bajo la mirada e interpretación del hombre completo. El pastor debe ocuparse del hombre completo, segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra, dice el apóstol Pablo. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23 también se nos habla sobre la santificación plena. El Dios de paz os santifique por completo. San Marcos 12:30 también se nos dice que aprendamos a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la voluntad. Pablo Martínez, en su ensayo del tema de la cura de almas y psicología pastoral, observa que no debemos centrarnos exclusivamente en su espíritu o su alma. Él dice que debemos cuidarnos de caer en un espiritualismo poco bíblico y enfatiza diciendo que Jesús es el mejor exponente, puesto que Él se ocupó de la globalidad del hombre. Martínez, 1993, página 36. En este sentido, podemos decir que la Biblia nos invita a ver al ser humano de forma completa y no en compartimentos, no dividido. Este autor usa el término cura de almas para referirse a la tarea de consejería pastoral y explica que la palabra curar se distorsionó su significado e indica que curar significa cuidar, tomar interés por. De hecho, al echar un vistazo a la palabra cura, en el sentido o acepción religioso que hoy se toma, podremos darnos cuenta que está implícito el término que este autor indica en su ensayo: cuidar
cuidado diligente, diligencia. Esto nos dice que la consejería pastoral es un proceso y no una actividad temporal, sino una función pastoral que no solicita tiempo, dedicación, preparación y disposición, ya que es una función pastoral más personalizada e individualizada y contextualizada, porque cada individuo tiene su propia personalidad, su propio carácter, su propio temperamento, su propio bagaje emocional, su propia experiencia de vida. Entonces la consejería se enfoca en escuchar y poder responder o dar respuesta a cada situación humana. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Fundamentos axiológicos de la consejería pastoral. ¿A qué nos referimos respecto a los fundamentos axiológicos de la consejería pastoral? Esta palabra procede del francés axiologie, formada con los términos griegos agios, digno, valioso, con valor, y logos que en este caso se puede traducir como estudio, teoría, tratado. En este apartado o subtema vamos a reflexionar sobre el valor o la importancia axiológica de la dignidad de la función de la CP para la iglesia de hoy. El valor de la CP o de la consejería pastoral descansa en la palabra misma, en el Evangelio. En la Biblia encontramos a hombres y mujeres que sufren por la miseria de su pecado. Por ejemplo, está la mujer samaritana que tenía profundos vacíos de vida. La observamos en su contexto y experiencia vivencial proveniente de situaciones dolorosas de desintegración matrimonial y familiar. San Juan 4. En su relación de pareja había fracasado en 5 ocasiones, versículos 17 y 18. Es evidente que esto es una visión deforme de vida y a esto inmediatamente lo calificamos como pecado. Y en muchas ocasiones nos olvidamos del dolor, de ese sufrimiento que provoca el divorcio, separación, sentimiento de culpa, vacío, fracaso, injusticias, desprecio o rechazo que esta mujer en cierto sentido cosificada estaba experimentando bajo esta normalizada forma de vida que había adoptado. Pero Jesús, entendiendo al ser humano de forma globalizada, entiende todas sus miserias y vacíos y la invita a la plenitud de vida. El ser humano, por muy cristiano y consagrado que sea, en muchos momentos el dolor y sufrimiento lo asalta y tristemente tienden a desorientarlos, desanimarlos de Dios y su conexión con sus hermanos y familia sanguínea. Todo esto se atrofia, esa relación se debilita, se distancia. Está el caso, por ejemplo, de Job y sus amigos que lo vienen a aconsejar y en vez de que lo ayuden a renovar su visión de vida, lo cargan más de emociones negativas, lo ven desde un aspecto moralista y lo espiritual y emocional, en vez de atenderlo, lo bifurcan y se dedican a culpar, a reprochar y a condenar al pobre Job de pecado. Job 4:6 podemos mirar ese aspecto de falta de empatía de los amigos de Job. Entonces el fundamento axiológico es de importancia para restaurar antes que acusar, sostener antes que derribar, cargar las cargas de los otros y así cumplir la ley de amor de Cristo. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Gálatas 6:1. El valor axiológico nos ayuda a vernos en nuestro propósito y función integral como cuerpo de Cristo. Somos una comunidad restauradora, pacificadora, que pone a disposición la multiforme gracia de Dios en beneficio de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos que sufren en muchas ocasiones la esperanza en las promesas de Dios se les hace difusa. Y se les hace incomprensible en el momento de sufrimiento. ¿Por qué Dios me abandona? ¿Por qué Dios me permite sufrir esto? Por ejemplo, cuando están sufriendo un duelo, viene la negación, viene la ira, viene el coraje,
viene la desesperación, y todo eso hay que escucharlo y poder reorientar a la luz de los evangelios, a la luz del mensaje central de los salmos. Ahí vemos a hombres sufriendo, vemos a hombres quejándose, vemos a hombres sumidos en la oscuridad de sus momentos de depresión, de tristeza, de dolor, y ahí surgen a veces las oraciones de imprecación, pidiendo a veces que sus enemigos sean destruidos, y no sabemos cuánta carga emocional está detrás de esas peticiones por el sufrimiento experimentado. Entonces el valor axiológico o el enfoque axiológico nos ayuda a darle el correcto tratamiento a los problemas individuales de las personas, y sobre todo atender pues un ministerio centrado en la consejería pastoral. La consejería pastoral es un proceso, no es una mera actividad. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Beneficios de un ministerio de consejería pastoral. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. La consejería pastoral nos presta la oportunidad de presentar el evangelio a las personas que están en el proceso de crisis. De igual modo, en este acompañamiento se nos presta como oportunidad de llevarlos a un proceso de discipulado e integrarlos en las diferentes células de estudio y compañerismo cristiano. En mi caso me ha tocado la oportunidad de dar consejería, y las personas vuelven a las iglesias, tanto en Cancún, en diferentes lugares, en Mérida, personas que se han alejado de las cosas de Dios. Los volvemos a reconciliar, y de repente me saludan y me dicen: estoy asistiendo en tal célula, les recomiendo los pastores y que los sigan atendiendo ellos. Pero tuvieron sesiones conmigo, bien virtual o bien presencial. En la consejería entonces cristiana tenemos la oportunidad de conocer y descubrir la personalidad, temperamento y carácter de las personas, sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, sus luchas, ya que las entrevistas, los test, en ellos se abren a contarte sus experiencias profundas, sus duelos, sus miedos, incluso hasta sus propios pecados, ¿no? Su visión, sus creencias, y todo esto es una oportunidad para ayudarlos a crecer emocional y mental y conductual. En el proceso de la CP se nos permite desarrollar relaciones más profundas y de interés individual, hacer un pastorado de corazón a corazón, como le llama John MacArthur, y de llorar con el que llora y de reír con el que ríe. Si nos detenemos a observar con atención, veremos que Jesús, cada vez que cuenta una parábola, lo narra con el objetivo de cambio de creencias falsas, emociones, problemas y conductas enfermas. El del samaritano, por ejemplo, vemos la falta de empatía de los religiosos, vemos cómo los confronta a través de la narrativa de la parábola del buen samaritano, cambiando así emociones y comportamientos de las personas. Porque bien podemos hablar de misericordia, pero en muchas ocasiones la misericordia está faltando su práctica. Entonces es importante mirar el proceso de consejería, y hablo de proceso, no como un mero acto, un mero hecho, no, sino proceso, porque requiere diferentes momentos de entrevista. Sí, entonces, al mirar esto, por ejemplo, miren Mateo 9:4, y algunos de los escribas decían para sí. Observe, véalo, en su monólogo interior de las personas, de los escribas, blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Mateo 9:4. Es importante, en psicología se le conoce, en la teoría de la psicología se le conoce disonancia cognitiva, y podemos decir la disonancia cognitiva de los líderes religiosos. En la disonancia cognitiva se abordan, por ejemplo, los paradigmas
que las personas se forman. Es decir, empiezan a hacer falsas inferencias. ¿En dónde está el problema? En el pensamiento, en el monólogo interior, en el speech interior, como decimos, ¿no? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué rumia tu cabeza? Allí están los problemas. Y Jesús, en su carácter divino de omnisapiencia, de todo conocedor, había conocido esos pensamientos del hombre, pero nosotros los consejeros no los conocemos, ni siquiera los pastores. No sabemos qué piensan las personas, qué sienten, por qué se conducen de tal forma. Había un pastor que le decía a su feligresía que no quería dirigir y que estaba endemoniado, por eso no quiere dirigir, y que si no quiere servir es pecado, le dice. Y me tocó la oportunidad, esa persona me buscó y me dice: pastor, yo tengo oclofobia. Allí en psicología así se le conoce. La oclofobia es el temor a grandes públicos. Él me dice: ¿puedo yo servir entre 10 personas, 15 personas, dirigir un culto? Pero ya más no puedo, pastor. Y aparte me di cuenta que él estaba diagnosticado también por el psiquiatra, y a veces se ponía a llorar en un rincón sus problemas y ya estaba tensando a la familia. Entonces es importante entender al ser humano y poder ayudarlos. Entonces el objetivo de Jesús es transformar las creencias irracionales, emociones distorsionadas y conductas problemas de los líderes religiosos y por supuesto de las personas que los rodeaban. Romanos 12:1, igual vemos ese principio. Y la palabra ahí es metamorfosis, cambio de pensamiento. Cambian su forma de pensar y entonces van a disfrutar todo lo que Dios ha dispuesto para ustedes. Y vea entonces cómo puedo saber qué es lo que piensan las personas, qué es lo que cree la persona, pues escuchándolos, planteando preguntas bien dirigidas, bien formuladas. En la consejería recuerde que se escucha más y se habla menos, se analiza todo desde una perspectiva teológica, se usan herramientas psicológicas, filosóficas, todo para analizar. La lógica incluso lo aplicamos allí para poder entender los problemas. Entonces es importante mirar cuáles son los beneficios de la consejería pastoral. Yo les puedo decir que he tenido grandes experiencias en esto y he visto cómo las personas regresan a la iglesia. Se alejaron porque tenían falsas creencias, a lo que le llamamos, ¿no? Ese falso rótulo que le ponen a las personas, van enojados con el líder, con el pastor, con alguna persona, pero es una falsa creencia, una falsa mirada, una falsa percepción, una percepción distorsionada. Y cuando tú los escuchas, entonces les haces comprender por qué sucede esto y tienden entonces a crecer en cuanto a su modo de pensar e interpretar los hechos que experimentan en su vida cotidiana. Y estos son los beneficios que da la consejería pastoral, el ejercicio de la consejería pastoral. Larry Crabb Jr., en su libro El arte de aconsejar bíblicamente, nos presenta 4 enfoques muy interesantes, separados pero iguales. El primer enfoque. 2. Ensalada mixta. 3. Nadamaquismo. Y 4. Despojando a los egipcios. Este autor plantea la siguiente pregunta: ¿cristianismo y psicología, enemigos o aliados? ¿Usted qué piensa? Es importante que nosotros podamos responder esto. ¿La ciencia de la psicología es aliado de la teología o simplemente es Biblia que debemos de usar? Cosas así. Y recuerde, tenemos psicólogos cristianos, tenemos psicólogos, tanatólogos cristianos, tenemos psiquiatras cristianos, y todos ellos estudian la psique, estudian las conductas, estudian las teorías de las emociones. Entonces es importante, antes de dar respuesta a esto, considerar lo antes dicho. La pregunta: ¿cristianismo y psicología, enemigos o aliados? Haz esta pregunta. Entonces, el primer enfoque, que este autor dice que
Los partidarios de esta posición piensan que las Escrituras encaran problemas espirituales y teológicos que incluyen las creencias y las prácticas cristianas. Piensan que muchas áreas de preocupaciones legítimas, como problemas médicos, dentales y psicológicos, caen fuera del alcance de la responsabilidad exclusivamente cristiana y se deben poner en manos de profesionales calificados. Señalan que las Escrituras fueron destinadas no para servir como textos de medicina o guía para el tratamiento profesional de dolencias de cualquier índole, ni tampoco para hacer un registro exhaustivo de historias antiguas o tratado científico. Si una persona tiene pulmonía, se la lleva al médico, no al pastor. Si quiere construir una casa, consulta al arquitecto o a un constructor. Si tiene dinero para invertir, se le recomienda a un consultor financiero. Y siguiendo con el paralelo, si tiene un problema psicológico, si padece una enfermedad mental, se la refiere a un consejero profesional experimentado. Los pastores que tengan poca experiencia y preparación en el arte de aconsejar, y todavía menos inclinación hacia ello, debieran remitir a las personas con problemas a un consejero competente, pero no porque los problemas psicológicos pertenezcan a un campo ajeno al cristianismo. Muchos consideran que la Biblia no tiene más relevancia para los problemas emocionales de lo que lo tiene para la pulmonía. Lo falso de esta idea común se hace aparente cuando consideramos lo que se suele llamar enfermedades mentales. Generalmente, las perturbaciones psicológicas consistentes o provenientes de problemas como la culpa, la ansiedad, el resentimiento, apetitos incontrolados, falta de autoaceptación, sentimiento de fracaso personal, inseguridad, prioridades equivocadas y egoístas. Pues aún la lectura más casual de la Biblia revela muy pronto que si se tiene mucho para decir acerca de este tipo de problemas. Tal vez una comprensión detallada de cómo operan estos problemas para producir síntomas psicológicos es algo que la psicología puede ayudarnos a captar mejor. Pero sin lugar a dudas, el tipo de problemas que constituyen la base de los desórdenes emocionales son dificultades a las cuales alude la Biblia. Levantar una pared entre la Biblia y la psicología y considerar que las dos disciplinas son separadas pero iguales, que cada una encara áreas diferentes de problemas, es una reflexión inadecuada sobre el contenido bíblico y debemos rechazarla con firmeza. Esta es la primera postura del doctor Larry Crabb en su libro El arte de aconsejar. El segundo enfoque que también él considera es ensalada mixta. Un segundo enfoque de la integración recuerda la técnica que se sigue para preparar una ensalada mixta. Se mezclan juntos varios ingredientes en una misma fuente para lograr una sabrosa combinación. La debilidad del primer enfoque se corrige con este. Como la Biblia trata tantos problemas que se ven en el consultorio del psicólogo, el psicólogo cristiano querrá agregar a su arsenal terapéutico un conocimiento operativo de los conceptos bíblicos relevantes y los versículos que los expresan. Entonces es importante mirar esta parte. Un manual cristiano de psicología sigue la línea de pensamiento. Discute el valor de doctrinas bíblicas tales como la del perdón al tratar el problema de la culpa. Su tesis parece ser que la teoría psicológica secular no ha agotado los medios disponibles para ayudar a las personas a tener vidas sanas y productivas. Señala que el cristianismo ofrece recursos grandes y a veces indispensables, por ejemplo, la fe, el amor, la esperanza, la confianza, el propósito, que un terapeuta cristiano entendido podrá aprovechar en caso de necesidad. Tengo la impresión de que la mayoría de los profesionales cristianos han adoptado este enfoque de la integración, combinar las ideas y los recursos de la Biblia con los conocimientos de la psicología, de lo que surgirá una psicoterapia cristiana completa y efectiva. Los integracionistas cristianos tienden a alinear las dos disciplinas, psicología y teología.
y a determinar dónde se tocan una a la otra para luego mezclar en una sola las ideas de ambas. El proceso se parece al de unir dos mitades completas de un rompecabezas para formar la figura. Por ejemplo, la hamartiología, el estudio teológico del pecado, y la psicopatología, el estudio psicológico de las desviaciones mentales. Encaran ambas desde diferentes perspectivas, más o menos al mismo asunto, la miseria humana. Se podría lograr la integración a modo de una ensalada mixta, poniendo a los hamartiólogos y a los psicopatólogos en una misma habitación para comparar ideas y llegar a un concepto sintético integral de la condición humana. El problema crítico del modelo de la ensalada mixta es el de restar énfasis a la necesidad de una investigación cuidadosa de cada concepto secular a la luz de los postulados cristianos. La psicología surge de un concepto, de un conjunto de presuposiciones que son violentamente opuestas a la Biblia, por lo cual una posición que no investigue diligentemente los conceptos seculares abre las puertas a una síntesis de idea contradictoria. Recuerde, por ejemplo, en la teoría de la transacción, la terapia, el enfoque de lo transaccional, ellos dicen que el hombre es bueno y que las circunstancias o las experiencias de vida los corrompen. De ahí la fábula del sapo o del príncipe encantado. Ellos cuentan esta fábula, pero la Biblia dice abiertamente que vio Dios que el hombre, su corazón era continuamente inclinado al mal. Jeremías también lo recalca, dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Entonces es importante mirar estos postulados y entender que la psicología ayuda describiendo las conductas humanas, describiendo los problemas emocionales, pero en muchas ocasiones se equivoca al recomendar, porque recomienda desde el propio razonamiento del ser humano, desde la teoría de la tabula rasa que le llama San Agustín, Platón y todos los grandes pensadores. Pero la Biblia no dice que el ser humano es bueno. El ser humano, desde la teología, de la hamartiología, nos dicen que hay una corrupción total. Entonces es importante mirar estos dos conceptos y reflexionar sobre ello. Dios les bendiga. En un momento subo los otros dos enfoques. Bueno, en este audio, pues quiero hablarles un poco acerca de las herramientas para el quehacer de la consejería pastoral. Pues, como bien decimos, es consejería pastoral y debemos de tener un conocimiento profundo de la Biblia, esa codependencia, esa intimidad con Dios, ese conocimiento teológico de los diferentes temas que trata la Biblia, ¿no? Y por supuesto también la vida de oración, porque también es una herramienta, la fe como terapia o la fe como herramienta, se habla, hay libros acerca de eso, cantos, inventarios de emociones, pensamientos y conductas, libros cristianos, test, preguntas de impacto y bien formuladas, agenda y lugar también, el DMS-5. Tenemos que conocer eso, de qué trata el DMS-5, los diagnósticos, qué es el estrés, qué es la ansiedad, qué es el estrés postraumático, qué es el estrés agudo, qué es el estrés episódico, qué es el estrés crónico, el rapport, escucha activa, empatía, distancia óptima, ética del consejero. Y recordemos que rapport es una palabra de origen francés que significa traer de vuelta o crear una relación. Y yo creo que por de facto existe en la iglesia una relación. Hay relación. En muchas ocasiones solamente que no profundizamos esa relación con los otros, con las otras personas. No conocemos ni sus sentimientos, ni sus emociones, su temperamento. Y a veces si los conocemos es para criticarlos, no para ayudarlos a construirse, a mejorarse a la luz de la gracia de Dios. Dice que
rapport es crear una relación, es un constructo que a los psicólogos nos resulta familiar, ya que somos conscientes de que sin un buen ambiente de confianza y una buena relación terapéutica, el proceso se complica significativamente. Entonces es la primera puerta, crear relaciones con las personas para que te cuenten sus problemas, sus sentimientos, sus más íntimos miedos, todo eso. Entonces, pero tenemos que entender, primero, cuál es el propósito de la consejería pastoral y cuál es también el propósito de la psicología. Los propósitos varían. El propósito de la psicología es la salud mental y la felicidad humana. Y también eso lo aborda Larry Crabb en su libro El arte de aconsejar bíblicamente. Y por otro lado, entender que el propósito de la consejería pastoral no es quitar los problemas, no es solucionar los problemas, no, es ayudarlo a crecer sabiamente. Y la base teológica o bíblica que usa Daniel S. Schipani, El camino de la sabiduría, en su libro Consejería psicoespiritual, él lo dice, ¿no? El Salmo 90:12. Enséñame a contar mis días de tal modo que traiga al corazón sabiduría. Entonces el propósito de la consejería pastoral dista mucho de la psicoterapia, ¿no? Entonces es importante mirar, yo siempre le digo a las personas, yo no te voy a quitar el problema. Puede que tú vivas con ese problema constante. Mi trabajo es ayudarte a entender el problema y por qué se suscitan los problemas y tener un nuevo enfoque y poder honrar a Cristo, glorificar a Dios aún en medio de las circunstancias, aún en medio del dolor. Entonces es importante mirar todos esos. Si vamos a hacer un test, si vamos a hacer un inventario de emociones, de Aaron Beck, por ejemplo, habla acerca de la ansiedad, de la depresión, todas esas conductas. Recuerdo que una persona hace muchos años vino conmigo y me dice, pastor, ayúdeme a ayudar, ayúdeme a orar. Ya moví a todos para que oren. Y están ayunando muchos pastores por el problema de mi hija. Y entonces la senté y le pregunté primero su edad, porque tiene mucho que ver también la edad. Recuerden, la psicología evolutiva hay las etapas y cada etapa tiene su propia crisis. No es el mismo problema de un niño que un adolescente. No es el mismo problema de un adulto de 30, 40 años que la de uno de 45, 65 años. Eso ya es la edad media. Y sobre todo cuando entran en la vejez, la vida es de constante crisis. Y como bien dije, la psicología nos ayuda, nos describe esa ciencia que se nos presta. Podemos estudiarla desde una forma muy inteligente y ver cómo puede ayudar a comprender desde una perspectiva más profunda también la conducta del hombre y ayudarlos también a la luz de la teología. Recuerde, es la Biblia primero, luego las teorías psicológicas. Entonces es ahí donde yo le invito a trabajar, a desarrollar un buen enfoque de consejería pastoral. Y hay muchas herramientas o baterías, como le llaman los psicólogos, pero es importante tener una buena agenda de trabajo. Recuerde que son herramientas, eso, el saber acordar qué día, dónde lo vas a ver, cuándo lo vas a ver, las sesiones que vas a acordar con él, si son tres sesiones. Por ejemplo, el caso de Mateo, cómo resolver conflictos, el de Mateo, ¿no? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y encáralo, ¿no? Confróntalo. La confrontación es uno de los métodos, una de las herramientas. Y el Dr. Cloud lo presenta también en su libro Límites cara a cara, un buen libro también que recomiendo para poder abordar las situaciones de conflictos y poder ayudar a restaurar esa paz, no solamente física, relacional, sino emocional. Entonces son herramientas.
Y con esto ya vamos terminando el inductivo de este día, de esta semana, y mañana pues espero me planteen preguntas y poder ayudarles a comprender un poco más. Y si quieren material, con mucho gusto también se los facilitamos. Como bien dice el pastor Salomón, estamos para servirles en cuanto a los diferentes materiales de estudio de la consejería pastoral más profunda. Recuerden, nuestra intención es solamente despertar conciencia y solamente aportar someros conocimientos, porque en un inductivo no puedes abordar mucho en esto. Entonces simplemente queremos inspirar, queremos cambiar los enfoques de cómo podemos abordar más y profundamente las situaciones humanas que se nos presenta en el cuerpo de Cristo y por supuesto en la sociedad. En este último audio de este tema que me invitaron a compartir sobre la necesidad de la consejería pastoral frente a los desafíos de la iglesia, frente al cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, pues quiero terminar, como bien dice el índice de los temas, es con el modelo sencillo de cómo aconsejar. Y precisamente hemos estado citando mucho al doctor Crabb, porque él da un modelo muy sencillo y muy práctico para trabajar los temas de consejería, ¿no? Y él primero dice, paso 1, identificar los sentimientos problemáticos. Paso 2, identificar la conducta problemática. Y paso 3, identificar el pensamiento problemático. Y entonces hay un punto donde hace una reflexión y empieza la enseñanza. Y viene el paso 4, clarificar el pensamiento bíblico. 5, afirmar la dedicación. 6, planear y llevar a cabo una conducta bíblica. Paso 7, identificar los sentimientos controlados por el Espíritu Santo. Y en los manuales de psicología hablan acerca de identificar los refuerzos que la persona tiene. Los refuerzos que tienen las personas. Otra de mi forma de agenda que tengo, el DMA que le llamamos nosotros. ¿Qué es eso? Desactivar pensamientos y sentimientos y conductas problemáticas. Pero tengo que analizar el problema. Entonces analizo, escucho bien todo lo que me está contando la persona y trabajo. Desactivar o descongelar creencias, como le llaman en el DMA, ¿no? DMA. Y la M es mantener, porque las personas siempre van a tener alguna fortaleza, alguna oportunidad allí en sus vidas. Por eso puedo aplicar el análisis FODA que muchos han de conocer también. Y eso es aplicado a empresas, a organizaciones, en psicología organizacional. También puede ser aplicado en el análisis de la personalidad, de las conductas de cada una de las personas. Entonces, es importante mirar esta parte, cómo vamos a trabajar. Y en la A de DMA es activar, que puede entrar aquí la enseñanza, clarificar el pensamiento bíblico, afirmar la dedicación, planear y llevar a cabo una conducta bíblica. Es decir, en el manual del consejero cristiano de James Adams, él habla acerca de planear el cambio, deshabituar y rehabituar, dice él, ¿no? Esos términos usa este escritor, este psicólogo del manual del consejero cristiano. En otro libro que estamos estudiando en Consejería Cristiana los jueves aquí en la iglesia donde yo sirvo, se llama prácticamente Cómo aconsejar en situación de crisis. Cómo aconsejar en situación de crisis, igual, ahí nos dan cómo analizar el problema. Y estaba pensando precisamente en el PES que le llaman en enfermería, ¿no? O en NANDA Internacional, que son de diagnósticos también, el PES, que es el problema, la etiología o la raíz o la causa y los signos y síntomas. Entonces, cuando uno tiene un esquema de trabajo, entonces puede tener un buen enfoque, puede tener un buen propósito y puede tener resultados.
Y también recuerde darle seguimiento a esos casos, escribirle a la persona que estás aconsejando cómo se siente, qué está pensando, cómo le puedes ayudar, y continuamente mantener esa relación con las personas. Entonces es importante mirar, si queremos profundizar en consejería pastoral, pues es importante pues cursar horas y horas de estudio, de investigación, y poder ir creciendo y formando una capacidad más íntegra, más eficaz, obteniendo herramientas cada día para ser buenos y eficaces consejeros para gloria y honra de nuestro Dios en su cuerpo. Dios les siga bendiciendo, y es un alto honor estar con ustedes y el poder pues compartir un poco de lo que Dios también nos ha permitido aprender en diferentes momentos de nuestra trayectoria pastoral. Dios les bendiga y un placer saludarles. Excelente mañana, estimados hermanos del grupo Instrucción Teológica. Si bien es cierto, como bien hemos observado en algunos audios en un subtema que subí, hay diferentes posturas, diferentes enfoques que se asumen respecto a la consejería pastoral. Y como bien decíamos, pues Crabb Jr. propone 4 enfoques, y eso es importante porque entenderlo y poder, a la luz del Evangelio, pues tamizar todos los postulados, pues psicológicos, sociales, también psiquiátricos, o incluso hasta lo que se le viene a llamar teológico, ¿no? Es importante entender que la ciencia es verdad de Dios. La ciencia es verdad de Dios, y todos los científicos trabajan bajo el presupuesto de esa verdad de Dios. Que el pecado sí lo ha distorsionado, sí lo ha empañado, esa visión, ese también es una gran verdad. Entonces hay que mirar que hay muchos presupuestos psicológicos que contradicen abiertamente la Biblia. Pues precisamente porque en la cosmovisión de las ciencias humanas, el hombre es el justo medio de todas las cosas. Contrario a la teología, es Dios el justo medio de todas las cosas, ¿no? Y es ahí, a partir de estas ideas, estos valores que el ser humano formula, es su corriente, su marco de referencia. Pero pues respecto a nosotros, los consejeros cristianos, pues sabemos que es la Biblia, es la teología, y ahí nos servimos, ahí nos agarramos, pero tampoco podemos negar los postulados de la psiquiatría, de la psicología, ¿no? En su totalidad. Hay cosas que sí nos ayudan a poder entender los problemas de la conducta humana. Dios los bendiga, excelente mañana. Excelente mañana, excelente tarde, noche a cada uno de los pastores, líderes, hermanas, hermanos que conforman este grupo de instrucción teológica. Pues bien, había pensado que había grabado todos los temas ayer, pero veo que me falta uno, y los antecedentes bíblicos de la consejería. Como profesionales de las Sagradas Escrituras, es fácil advertir esta figura y función de consejero en la tradición bíblica y en el folclore del pueblo de Israel, y por supuesto en el siglo XXI. Consejo viene a significar en hebreo yatz. El término expresa una doble relación en el proceso de tomar decisiones en diferentes aspectos de la vida. Uno solicita o necesita consejo, pero también hay una relación, el aconsejado, y otro provee del consejo adecuado, consejero. El consejo se diferencia de la consulta. En hebreo es etzad.
Josué 9:14, Jueces 18:5, 20:18, etc. El primero es más personal e intencional. Allí se construye una relación, se construye un proceso, no un acto, sino un acompañamiento continuo. Veamos algunos ejemplos. Éxodo 18:19. El consejo de Jetro a Moisés es la primera ocurrencia. Primera de Reyes 12:8, 13, segunda de Samuel 17:14. Roboam y Absalón rechazan el consejo. Segundo libro de Reyes 18:20, relacionado con la inteligencia militar. Salmos 1:1, 33:11, 73:24. Andar en el consejo de Jehová y diferencia con el consejo de hombres. Salmos 1:1. Consejos de maldad. Proverbios 1:29, 32. El consejo sabio puede rechazarse. Proverbios 13:10. Los que reciben consejo para aumentar la sabiduría. Proverbios 19:20, el consejo es corrección. Proverbios 20:5, el consejo en el corazón de la persona es como agua profunda. Proverbios 20:18, los pensamientos, lo cognitivo, se ordenan, afirman con el consejo. Proverbios 27:9, el consejo del espíritu, nefesh, del amigo, produce consuelo. Primer libro de Crónicas 26:14. El hijo de Zacarías es definido como consejero entendido. Entonces ahí podemos mirar que hay de consejo a consejo. Hay consejos entendidos, consejos a partir de las premisas bíblicas, y hay consejos humanos. Eso es innegable. El Salmo 23 nos presenta una visión completa de la tarea de consejería o del CP o acompañamiento más personalizado, más sistemático, más como proceso y no un acompañamiento temporal u ocasional. Aquí podemos mirar entonces que el aconsejamiento tiene bases bíblicas, pero como bien hemos recalcado, recuerde que estamos en un tiempo donde la ciencia ha avanzado y puede ser pues herramienta de investigación para conocer las conductas, los pensamientos, los sentimientos de las personas y poder ayudarlos de forma más completa, más eficiente, porque pues ahí están los diagnósticos, ahí está el DSM-5 que decíamos. Podemos mirar, si bien es cierto que hay postulados psicológicos, incluso filosóficos, porque en muchas ocasiones también la psicología se asiste de la filosofía, y entonces estos postulados pues contradicen abiertamente la Biblia. Eso es innegable, también como la biología en sus principios nos enseñan que venimos del mono, que las teorías del Big Bang contradicen, pero no los rechazamos, sino que los razonamos y nos asistimos de esas teorías para poder reflexionar a la luz del creacionismo, a la luz de lo que Dios en su palabra nos dice, porque creemos en la palabra y creemos que Dios da la sabiduría a los hombres, pero pues como bien sabemos desde la teología de la corrupción total o de la hamartiología, como lo conocemos, sabemos que el hombre, pues por naturaleza, es corrupto. Y a partir desde esa caída, desde esa corrupción, pues él razona y busca siempre su propia gloria, su propio placer, su propia felicidad, en muchas ocasiones ajeno de Dios. Dios les siga bendiciendo y espero haberles servido durante este tiempo de grabaciones y de compartir un poco de lo que en la vida cristiana, en el liderazgo cristiano, en el pastorado, en el acompañamiento de consejería, hemos aprendido durante 16 años de servicio pastoral. Dios les siga bendiciendo y me quedo a sus órdenes.
para tratar todo problema habido y por haber cuando se trata de problema, se podría decir, del alma, de restaurar el alma. Pero en esos 5 ministerios principales, no veo yo que Dios dice que Él puso psicólogo. He aquí la cuestión. Ahora bien, si usted se dota del conocimiento de la palabra para tratar con los diversos problemas, y se lo dice a alguien que para la gloria y la honra al Señor, en eso vivo desde casa, incluso tratando gente que ni siquiera conozco, dando consejería, la gloria y la honra son para el Señor, y he podido ver resultado. Otro que todavía lo estoy tratando, gloria a Dios, y no se ha concretado, pero en todo caso Dios va obrando y Dios va restaurando los matrimonios, Dios va, gloria a Dios, haciendo la obra en diversos problemas, porque algo he tratado de hacer. En primer lugar, es comprobar si las cosas son así. Cuando estudio la palabra, cuando alguien me habla de la palabra, comprobar si las cosas son así. Pero sobre todo, nutrirme de un conocimiento, de una verdadera palabra, gloria a Dios, que es donde Dios hace que actúe su verdadero poder, porque Dios lo que hace es respaldar su palabra. Y vuelvo y les reitero, como dije al principio, antes de Sigmund Freud, esa iglesia perseguida, esa iglesia azotada, esa iglesia llevada a hoguera, echado a los leones en los circos romanos, donde no existía todavía la psicología, antes de Sigmund Freud, que se conoce como padre de psicología. ¿Qué fue de esa iglesia entonces? ¿Cómo se mantuvo? ¿Cómo se sostuvo? Porque ahora, si el pastor no es psicólogo o el psicólogo es pastor, pues entonces esto no es problema de psicología. Gloria a Dios. Esto es problema de andar en obediencia en primer lugar, tener conocimiento de la palabra, vivir y enseñar el verdadero evangelio para restauración del alma. Ahí está nuestro manual. Gloria a Jesús. Entonces, lo escudriño todo, lo escucho todo y hay cosas que me sirven. Otra que al no tener una base y un fundamento firme en la palabra de Dios, gloria a Jesús, pues todo lo que no tiene una base y un fundamento firme en la palabra, respeto, ¿no? Los expositores que emiten su opinión, no la opinión, porque la opinión es indiscutible y esto es lo que estoy haciendo ahora mismo, gloria a Jesús, pero sí mi máximo respeto al exponente, gloria a Jesús. En cuanto a la psicología, ya con esto termino. Todo lo demás, perdón, me ha servido. Todo lo demás me ha servido, muy buenos consejos, muy bueno. Pero en cuanto a la psicología, gloria a Dios. Y esto lo digo porque también he estado tratando, e incluso, fíjese, con un familiar muy cercano. Yo fui a Santo Domingo en enero del 2019, perdón, del 2020, estuve allí. Y tengo una cuñada donde su líder la mandaron al psicólogo. Y luego de hablar con mi cuñada alrededor de 3 horas defendiendo ella la psicología, al final ella misma me dice textualmente, gloria a Dios, a mí que me levantó fue Jesucristo, porque seguí teniendo esos problemas hasta que dije, Señor, tú eres mi médico, tú eres mi doctor, tú eres mi psicólogo, y cuando me rendí al Señor, palabra textual de ella, gloria a Jesús, Dios hizo la obra. Entonces yo le decía, cuñada, ¿cómo es que tenemos 3 horas usted defendiendo aquello para al final admitir, gloria a Dios, que no necesitó más que rendirse al Señor y creer que había poder, gloria a Dios, en el Espíritu y la palabra del Señor para restaurarla, como me testifica que ha sido así? Y ahí está la mujer. Después de ir y visitar tantos psicólogos, pues no hubo nada más que rendirse a los pies que antes de la psicología o de Sigmund Freud, gloria a Dios, pues esos hombres de Dios subsistieron, sobrevivieron y se dieron cuenta que en Cristo eran más que vencedores, obteniendo suficiente información de la palabra, de qué hacer y cómo hacerlo. Y es ahí que para la consejería pastoral, sí, un pastor tiene que estar dotado realmente, gloria a Dios, de ese conocimiento profundo de la palabra, porque para cada ocasión hay una palabra de parte del Señor. Y no solo la palabra, sino la oración y la fe, porque Dios respalda su palabra. Así que el pastor más la psicología, a mí, respetando a cada quien que lo cree así, gloria a Jesús, pero a mí no me vale. ¿Por qué? Porque no me valió, porque tuve 1 año y 4 meses en depresión, gloria a Dios, donde mi psicólogo fue Jesucristo, creyéndole al Señor, orando, clamando, gimiendo. Y a mí Jesucristo me levantó, lo mismo que me levantó de una muerte física.
donde el médico dijo, ya nada se puede hacer. Pero la última palabra la tuvo el Señor. Después de ver aquello, gloria a Dios, y el poder de Dios, sabía también que Dios tenía el mismo poder para sacarme de esos problemas, gloria a Dios, mentales, donde el enemigo me atacaba diariamente. Y todo eso me ha servido, y todo ese trato de Dios en mi vida, para que hoy yo sepa de lo que estoy hablando. Porque lo viví, Dios permitió que lo viviera. Y en eso estoy, dando consejería, pero tomando en cuenta lo que me dice Santiago capítulo 3, verso 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, por lo cual recibiréis mayor condenación. Es decir, si quiero aconsejar y quiero ministrar, gloria a Dios, tengo el manual en la mano y tengo que hablar conforme. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Y en la palabra hay poder, porque dice Dios que no volverá a él vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquel que Dios la haya enviado, creyendo al Señor. Pero muchas veces cambiamos la fe incluso por la psicología y por alternativas que no tienen base bíblica. Así que, con todo el respeto que se merece cada quien, es una apreciación personal, gloria a Dios. Espero que sepan escuchar lo que digo, que analicen lo que digo, gloria a Jesús, y que no vean una contraposición a la ponencia, gloria a Dios. Simplemente vuelvo y reitero, estoy hablando de algo vivido. Yo lo viví, estuve al borde de la locura. Y créanme que Dios me libertó. Y doy toda la gloria, la honra y el honor. Y no fue una vez ni dos que llegó a mí propiamente ir a un psicólogo. Y yo decía, Señor, mi psicólogo eres tú. Hay poder en tu palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Yo sé en que Dios he creído y aquí estoy, mis amados hermanos. Después, por todo lo demás, ya dicho en la ponencia, pues sí me ha servido porque tiene una base y un fundamento. No para la psicología. Si le quiere llamar psicología, adoptarte de la palabra del Señor, gloria a Dios, llenarte de la palabra de Dios, abre tu boca, yo la llenaré, dice el Señor. Y una vez llena la palabra de Dios para dar esa palabra donde hay poder, porque todo es hecho por el poder de la palabra, incluso el mismo mundo, lo que es fue hecho de lo que no es por el poder de la palabra, ya que Dios decía, hágase, y era hecho. Gloria a Dios, como lo entendió el centurión romano, cuando le dijo a Jesús, da la palabra y mi siervo sanará. Gloria a Dios. Así que para sanidad del alma, no hay nada mejor que dar la palabra al Señor en cada ocasión. Gloria a Dios. Escuchar al quebrantado, escuchar para saber cómo le va a ministrar y la sabiduría que Dios te da. Termino citando lo que dijo Pablo a Timoteo, si mal no recuerdo, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, que le dice, te escribo para que si tardo en ir, sepa cómo debe conducirte en la iglesia, en la casa del Señor, gloria a Dios, que columna y baluarte de la verdad. Y Dios respalda su palabra es verdad. Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos. Espero que, gloria a Dios, que esto no le caiga mal a nadie, ni armar una discusión con esto. Tampoco dijeron el orden de esta semana, por eso he intervenido. Yo sé que los viernes, día de pregunta y los sábados, pero depende de cada exponente. En esta ocasión, en los audios que escuché arriba, no se ha dicho nada. Y por eso en este punto, después de escuchar los audios, quise, gloria a Jesús, dar mi apreciación personal. Dios le bendiga a todos. Buenos días, Alex. Saludos. Dios te bendiga. Te mando un abrazo desde Cozumel y coincido contigo en el sentido de que Dios es nuestro terapeuta, Dios es nuestro médico, Dios es nuestro psicólogo. Esa frase, de hecho, me gustó mucho y la adopto también. Dios es nuestro psicólogo. Y con eso estamos diciendo y haciendo una referencia a que ni estamos en contra de la ciencia médica, ni estamos a la salud física, ni la salud mental, ni la salud emocional, ni en contra de las terapias para la salud. Cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando de nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de lo emocional, mental o almático, que también hay problemas. De hecho, la palabra psicología, de ahí viene la psique, cuestiones del alma que son distinguibles del espíritu, ¿no? O de lo espiritual. ¿Por qué? Porque hablamos de lo espiritual, estamos hablando de restablecimiento de nuestra relación con Dios.
en una sana relación con Dios, en lo espiritual. Eso no puede ser reemplazado porque eso es únicamente Dios, es el que toca nuestro espíritu, el que restablece esa relación que se ha dañado por el pecado, y también por el pecado se ha dañado las afectaciones emocionales, mentales y hasta físicas, ¿eh? Esto también nos lleva a entender que toda terapia o proceso de salud, también Dios interviene en lo emocional también. Y la psicología, que es de la psique, eh, podemos entender que se trata de una herramienta. Si entendemos que es una herramienta que ustedes pueden usar, a veces te va a servir esa herramienta, a veces hay herramientas que no te sirven y que tendrás que utilizar otro tipo de herramientas, porque para eso son las herramientas. Cuando vas a hacer un trabajo, hay herramientas específicas para el uso, por ejemplo, de cierto tornillo que hay que sacar, y podrá ser muy buena la herramienta, pero si no es el adecuado, no te va a funcionar la herramienta. Entonces, no es algo así como la panacea, no es como para esto le sirve a todo, no. Son herramientas, y muchas de esas herramientas que consisten en metodologías. En el tema de la psicología, muchas de esas son metodologías que pueden ser prácticas si se utilizan adecuadamente. El problema dentro de la psicología es cuando se introducen elementos humanistas, elementos ateos, incluso elementos materialistas en el sentido del enfoque que se dé. Pero la psicología, podríamos decir, como bien algunos mencionan, que tanto algunos profetas y el mismo Señor Jesucristo lo utilizó, que no tenía ese nombre, ¿eh? No entendamos que no estamos hablando del término, como el estudio de los astros fue mucho antes de que se inventara el término astronomía. Pero eso no quiere decir que no existieran las estrellas y que no se estudiaran, ¿no? Sus movimientos y todo eso. Pero el término psicología es relativamente moderno. El término a veces asusta, ¿no? Pero es un término relativamente moderno, pero que tiene mala fama porque fue utilizado mucho por personajes como Freud y gente que de alguna manera pues fueron precursores del psicoanálisis y todo eso, ¿no? Pero hay metodologías que son tanto de origen judío, terapias, por ejemplo, lo que se llama el logoterapia, es un tipo de terapia tomado del judaísmo, y también está pues la teoterapia, que son prácticamente escuelas de pensamiento introducido también por pensadores cristianos que usan la Biblia como terapia. Y yo estoy 100% de acuerdo en ese sentido, porque no se está enfocando hacia una terapia humanista, sino con un enfoque bíblico. Entonces, para mí es algo muy bueno el poder reenfocar con todos los parámetros bíblicos este tema en la psicología pastoral, que en este caso los pastores usan como herramienta, y la Biblia es prácticamente el principal, si no decir el canal en el cual ellos se mueven. Entonces me parece que es formidable si se usa esa herramienta. No sé si es por el término psicología, pero finalmente es una forma de tratar los problemas humanos, ya sea emocionales, mentales, y del alma, podemos decir, ¿no? Entonces, me parece que está bien, Alex. Entonces, siempre pesar todo, como tú dices, yo estoy 100% de acuerdo con la palabra del Señor. Un abrazo, Alex. Amén, amén. Así es, amado. 100% de acuerdo, amado pastor. Fíjese que tengo tanto testimonio ¿no? de cosas que me ha ido encontrando a lo largo, o en el poco tiempo, no a lo largo de mucho tiempo, sino en el poco tiempo que Dios me usa para su gloria y su honra, para tratar con algunas personas con problemas mentales. Hace no vamos más lejos, hace unos 4 años tuve el placer de conocer una señora. Esa señora, yo me mudé a unos apartamentos y ella vivía al lado. Pues ahí la conocí, la señora estaba muy demacrada, muy flaca y tenía muchos problemas mentales. Y esta señora, por cierto, se estaba tratando con un psicólogo.
Y su psicólogo, después casi de un año tratándola, al final terminó ahorcándose, se ahorcó. Fíjese, estaba peor que ella. Después yo empecé, la gloria y la honra son para el Señor, a ministrar a esta señora, empecé a llevarla a la congregación, ella iba a casa, yo era, como se suele decir, la gloria y la honra son para el Señor, como instrumento de Dios, pues era su paño de lágrimas. Y donde iba y se desahogaba en casa, allí pasaba horas y horas, y cuando se iba, me decía que al hablar conmigo, pero no por lo que yo le decía, sino la palabra que le ministraba de parte de Dios, que es la que verdaderamente hacen la obra, pues se iba desahogada, decía ella, sentía paz. Era la palabra que me decía. Para la gloria y la honra al Señor, para no alargar la historia, esta señora, si usted la ve ahora, hace 4 años, pues ha sido restaurada, está gorda, está contenta, usted la ve, ya tiene otra cara. Gloria a Jesús. Entonces, la psicología, o lo que se conoce como la rama de la psicología, pues son 4 años de estudio, 4 o 5 años, no sé bien, como cualquier otra rama, donde la han incluido en la rama de la medicina, y no sé yo ni siquiera por qué en la rama de la medicina, porque como dije en los audios, un psicólogo no te va a operar, un psicólogo no te va a intervenir, un psicólogo lo más que puede hacer es recetarte droga, pastilla o cosas que te mantengan, como dicen, como se dice en inglés, chilling, te mantengan tranquilo. Por eso mucha gente, no, cuando no se beben su pastilla, como se suele decir, pues hay esquizofrenia y tantas otras cosas que tratan con esas cuestiones. Ah, no, fue que no se bebió la pastilla. O sea, la pastilla lo que hace que lo mantiene pasivo y no activo. Entonces eso es lo que hace un psicólogo. Después, por lo demás, vuelvo y reitero, no sé por qué lo han metido en la rama de la medicina, ya que ni te puede operar, ni puede tratar con los problemas físicos, sino principalmente con la mente. Y cuando se habla de la mente, se está hablando, como dice la palabra, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces no es porque usted haga un estudio secular y decir, bueno, yo me gradué como psicólogo. No, es porque usted haga un estudio profundo de las escrituras para usted saber realmente con qué está tratando, sobre todo nutriéndose del poder de Dios y el Espíritu Santo, gloria a Jesús, en ayuno y en oración, y que Dios sea que el conocimiento de esa palabra, a través de usted y esa palabra que tiene poder, gloria a Dios, Dios se irá glorificando. Gloria a Dios. Entonces, esto no es cuestión de psicólogo. Vamos a decir, bueno, pero ok, la psicología que se estudió 4 años en la universidad, gloria a Jesús, pues ahora si es psicólogo y es pastor, pues va a funcionar mejor. No, yo no creo que haya añadidura a la palabra, o sea, es la palabra más la psicología. Ahora bien, como dije, y estoy de acuerdo con usted, si a esto le quieren llamar psicología, pues bien puedan llamarle, pero a mí ningún pastor, maestro o cualquier ministerio que tenga, gloria a Dios, que me vaya a aconsejar o me vaya a tratar, que no me trate con palabra automáticamente, porque es que no me está ministrando nada. Si no me ministra palabra de Dios y lo que me ministra es psicología de los 4 años secularmente que ha estudiado. Ahora, si ha estudiado las escrituras, ya con el poquito conocimiento que tengo de la escritura, ya sé cuando me está ministrando palabra de Dios. Y lo sé porque esa palabra misma me trae paz. Y no una paz efímera, como dice el Señor. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo te la da. Entonces un psicólogo te puede traer una paz pasajera, gloria a Jesús, donde al final sigue teniendo los mismos problemas. E incluso esos psicólogos tienen más problemas que los pacientes que tienen, como en el caso, le estoy hablando con casos que conozco y que para la gloria y la honra del Señor he tratado. Gloria a Jesús. Entonces este psicólogo necesitaba más ayuda, yo creo todavía, que su paciente en ese sentido. ¿Por qué? Porque los problemas del alma, los problemas de la mente, que como dice la palabra, no es lucha contra carne ni sangre, y el campo de batalla donde se genera esa lucha es la mente. Entonces, ¿quién puede tratar la mente y el alma del hombre más que aquel, gloria a Jesús, que conoce en profundidad lo que es la mente, el alma, el corazón, que escudriña lo más profundo, gloria a Jesús, y nos da una palabra poderosa para restaurar, gloria a Dios, para derribar incluso todo argumento y todo altivez, como dice la palabra? Hay poder para todo, hay una palabra para todo, gloria a Dios, y es ahí donde yo creo que los hombres de Dios y los pastores deben de nutrirse del conocimiento de esa verdadera palabra. Gloria a Jesús, porque realmente ahora hay muchos problemas, principalmente mentales y todo eso, pero yo creo que principalmente la iglesia no se puede ni siquiera comparar
a los problemas que tuvo la primera iglesia, esa persecución feroz, esa carnicería que se hizo con nuestros hermanos al principio, en la antigüedad. Eran atrocidades lo que se hacían, gente perseguida, gente que tenían que salir corriendo de un lugar para otro. Y todos conocemos la historia. Eran gente que tenían verdaderos problemas. Gloria a Jesús. Y tuvieron fuerza y poder en el nombre de Jesús, incluso para morir por la causa, pero morir de rodillas ante el Señor, pero de pie ante el mundo. Gloria a Dios, que quería que se doblegase y que negaran al Señor. No hay mejor psicología que un conocimiento y una convicción en una fe verdadera para estar dispuesto a todo. Gloria a Jesús, como lo estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y entre tantos otros que ya, gloria a Jesús, e incluso dieron su vida. Bendito es el nombre de Dios. Y en medio de aquella persecución, en medio de aquella desesperación, se podría decir, un sin vivir humanamente hablando, pero un vivir en Cristo y fortalecido para resistir al diablo y su investidura, y hoy están con nuestro Señor y Salvador. No nos desenfoquemos, como decía con el tema de la política, no nos desenfoquemos, amado hermano. Sigamos hacia adelante, gloria a Jesús, nutriéndonos del conocimiento, del poder, de la humildad, de la mansedumbre, gloria a Dios, para ir edificando al cuerpo. Para eso Él puso apóstoles, como dije, evangelistas, gloria a Dios, profetas, pastores y maestros. He aquí estos ministerios para la edificación. ¿Y qué se trata la edificación? De eso, problema de espíritu, problema con el alma, problema de la mente. Hay poder en el nombre de Jesús para una restauración completa. Gloria a Dios. Y un nuevo nacimiento, una regeneración. Y eso no es porque se estudie en lo secular, no, eso es porque se estudia la palabra, gloria a Dios, y tenga realmente palabra de vida para ministrar al pueblo de Dios. Así que estamos 100% de acuerdo, amado pastor Salomón, es así, gloria a Jesús, pero muchas veces nos desenfocamos con esta cuestión, como le contaba, incluso en el caso de mi cuñada, gloria a Dios, y al final, en una conversación con ella, por más que defendía esta cuestión de la psicología y qué tal, ella misma terminó admitiendo, gloria a Dios, que lo que no pudo hacer el psicólogo lo hizo Jesucristo. Entonces digo, ¿por qué me hace hablar 3 horas al final para, gloria a Jesús, debatiéndome algo que usted misma ahora mismo se ha respondido y no es que me ha dado la razón, porque esto no se trata de buscar razón, sino de que tengamos conocimiento, porque el pueblo perece cuando le hace falta el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios que te enseña quién es Dios, cómo actúa Dios y el gran poder de Dios que te lleva a una fe, gloria a Jesús, para restauración del alma.